Durante la Primera Guerra Mundial, que duró de 1914 a 1918, la vida en las trincheras representó uno de los capítulos más crueles y agotadores de la historia militar moderna. Soldados de diferentes nacionalidades y de las más diversas regiones se vieron inmersos a diario en una realidad de constante amenaza, incomodidad y monotonía. Entre los innumerables desafíos físicos y psicológicos que marcaron la vida cotidiana de los combatientes, la alimentación en las trincheras se convirtió en un factor crucial, no solo para mantener la fuerza física, sino también para el equilibrio emocional y mental de los soldados. Las comidas a menudo se convirtieron en un reflejo tangible de las condiciones extremas a las que estaban sometidos estos hombres, lo que influyó directamente en su resistencia y capacidad para soportar largos periodos de combate y vigilancia. La comida en las trincheras era a menudo precaria, limitada y poco variada, lo que reflejaba no solo las dificultades logísticas que enfrentaban las tropas, sino también la propia dinámica de la guerra, que priorizaba el movimiento estratégico sobre la comodidad o el bienestar individual. Las raciones militares, aunque diseñadas para garantizar un mínimo de energía, a menudo dejaban mucho que desear en cuanto a sabor, frescura y diversidad nutricional. El pan duro, las conservas, las sopas aguadas, las carnes saladas o enlatadas y las pocas verduras frescas que llegaban ocasionalmente conformaban un menú repetitivo, aburrido, a veces, incluso indigesto. Muchos soldados relataron que la monotonía de la comida contribuía a su desánimo, ya que comer dejó de ser un momento de consuelo para convertirse en una mera necesidad mecánica, esencial únicamente para la supervivencia. Además de la falta de variedad, la calidad de los alimentos a menudo se veía comprometida por un transporte y almacenamiento deficientes. En ambientes húmedos, fangosos y expuestos a la intemperie, las raciones se echaban a perder fácilmente, convirtiéndose en una fuente de molestias digestivas, intoxicaciones alimentarias y enfermedades. La escasez de ingredientes frescos obligaba a los soldados a depender casi exclusivamente de alimentos procesados o deshidratados, que, si bien eran convenientes, no ofrecían la misma calidad nutricional que los alimentos naturales. El contacto constante con el frío, la humedad y la suciedad también dificultaba la preparación de las comidas, limitando el acceso a técnicas básicas de cocción y conservación, lo que agravaba la sensación de incomodidad e insatisfacción de los hombres. Otro aspecto importante de la comida de trinchera era el impacto psicológico del contexto en el que se comía. El propio entorno, rodeado de barro, ratas, basura, olores desagradables y el constante ruido de la guerra, transformaba la comida en una experiencia de resistencia física y emocional. El miedo a ataques o bombardeos repentinos a menudo impedía a los soldados comer con tranquilidad, obligándolos a tragar rápidamente lo poco que tenían para asegurar su supervivencia en medio del caos. El estricto racionamiento, sumado a la incertidumbre sobre el suministro de alimentos, aumentaba la ansiedad y el estrés, mientras que las condiciones de hacinamiento e insalubridad en las trincheras comprometían aún más el placer de comer juntos. La comida, que podía ser fuente de unidad y consuelo, a menudo se recibía con resignación, amargura e incluso ira. Finalmente, es fundamental destacar que la alimentación en las trincheras no solo era un aspecto cotidiano de la vida militar, sino también un elemento directamente vinculado a la salud y el rendimiento de los soldados. La falta de nutrientes esenciales, la ingesta calórica insuficiente y las malas condiciones de higiene contribuyeron a la aparición de enfermedades como el escorbuto, causado por la deficiencia de vitamina C, así como a problemas gastrointestinales recurrentes. El hambre y la desnutrición debilitaban el sistema inmunitario, aumentando la vulnerabilidad de los combatientes a las infecciones y dificultando la recuperación de las heridas. En este contexto, la alimentación se convirtió en un factor determinante de la resiliencia física y mental, influyendo directamente en el curso de la guerra y en el destino de los hombres involucrados. Por lo tanto, lo que se consumía en las trincheras de la Primera Guerra Mundial iba más allá de simplemente nutrir el cuerpo. Era, en muchos sentidos,
un reflejo de las extremas penurias que los soldados enfrentaban a diario, un componente fundamental de la experiencia de supervivencia en medio de la brutalidad y la crudeza de aquel conflicto sin precedentes. La comida, en medio de tantas adversidades, simbolizaba la lucha constante no solo contra el enemigo, sino también contra las condiciones inhumanas impuestas por la guerra. La logística del abastecimiento de tropas en el frente durante la Primera Guerra Mundial representó uno de los mayores desafíos estratégicos y operativos que enfrentaron los ejércitos involucrados en el conflicto. La complejidad de esta tarea era enorme, requiriendo no solo una planificación cuidadosa para el envío de suministros a grandes distancias, a menudo a través de terrenos inhóspitos y bajo la constante amenaza de ataques enemigos, sino también la capacidad de garantizar que los alimentos llegaran en las condiciones mínimas necesarias para el consumo de los soldados. Esta operación requirió una vasta red de transporte compuesta por ferrocarriles, carreteras con baches, vehículos motorizados, caballos e incluso transporte manual de cargas, además de la coordinación entre diversas unidades militares y sectores de apoyo logístico, que debían trabajar en sincronía para un suministro eficiente y continuo. Dadas las duras condiciones del campo de batalla, como el barro, la lluvia, el frío intenso y la constante amenaza de bombardeos y ataques, el transporte y almacenamiento de alimentos presentaba numerosos obstáculos. Además, las vías de comunicación y suministro eran atacadas con frecuencia por el enemigo, lo que hacía el proceso aún más arriesgado y propenso a interrupciones inesperadas. Por ello, era necesario seleccionar cuidadosamente los tipos de alimentos que se enviaban al frente, priorizando aquellos de mayor duración y fácil transporte, incluso si esto implicaba una pérdida significativa de sabor y valor nutricional. Para satisfacer estas demandas, las fuerzas militares comenzaron a adoptar como estándar raciones compuestas de alimentos enlatados, secos o conservados mediante métodos que prolongaban su vida útil, como la salazón, el ahumado o la deshidratación. Estos alimentos, que podían durar semanas o incluso meses sin descomponerse, permitían a las tropas mantener un suministro relativamente estable, esencial para afrontar periodos prolongados de combate o aislamiento en posiciones avanzadas. Sin embargo, esta prioridad en la durabilidad a menudo resultaba en comidas que, si bien técnicamente nutritivas en términos de calorías, carecían de frescura, sabor y variedad, aspectos clave para la satisfacción y el bienestar del soldado. Los alimentos enlatados, por ejemplo, incluían principalmente carnes como res, cerdo o ternera, además de frijoles y algunas verduras. Estas conservas, si bien prácticas, tenían una textura y un sabor que los combatientes solían describir como desagradables o incluso repulsivos, especialmente después de largos periodos de consumo repetido. Las raciones secas, como galletas duras y tostadas, proporcionaban una fuente básica de carbohidratos, pero podían resultar difíciles de masticar e incluso causar molestias si se consumían en exceso. Además, la falta de alimentos frescos y la ausencia de ingredientes ricos en vitaminas, como frutas y verduras, contribuían a deficiencias nutricionales que afectaban la salud de los soldados a medio y largo plazo. Otro aspecto importante de la logística alimentaria era la necesidad de simplificar la preparación de las comidas, ya que los soldados rara vez contaban con instalaciones adecuadas para cocinar. La simplicidad de los alimentos elegidos buscaba facilitar su consumo inmediato o una preparación mínima, como el calentamiento rápido o el consumo directo. Esta característica era esencial porque las comidas solían ser escasas e interrumpidas por situaciones de combate, y la infraestructura en las trincheras o campamentos era rudimentaria, con pocas instalaciones para cocinar o almacenar alimentos perecederos. En muchos casos, los soldados tenían que recurrir a fogatas improvisadas o pequeños hornillos, siempre con el riesgo de atraer la atención del enemigo. Además, la cantidad de alimentos disponibles para cada soldado estaba estrictamente controlada, ya que el suministro era limitado y dependía de la capacidad de transporte y la frecuencia de reabastecimiento. Este estricto control buscaba evitar el desperdicio,
garantizar una distribución equitativa entre las tropas y mantener reservas para periodos de dificultad logística. Sin embargo, también resultó en un racionamiento que, en momentos críticos de la guerra, dejaba a los soldados con hambre o con una ingesta calórica insuficiente para satisfacer las intensas exigencias físicas y emocionales que soportaban a diario. Por lo tanto, la logística alimentaria de la Primera Guerra Mundial, a pesar de ser una operación vasta y cuidadosamente planificada, reflejó las limitaciones impuestas por el entorno hostil del conflicto, la tecnología de la época y la propia naturaleza de la guerra de trincheras. Las decisiones dietéticas de las fuerzas involucradas, centradas en alimentos fácilmente transportables y de fácil conservación, simbolizaron un delicado equilibrio entre la necesidad de alimentar a las tropas y la dura realidad de un escenario donde la comodidad y la variedad tenían poco cabida. Esta dinámica, a su vez, obligó a los soldados a una rutina diaria caracterizada por comidas simples y repetitivas, a menudo insuficientes para satisfacer plenamente las demandas del cuerpo y la mente en uno de los conflictos más brutales que jamás haya enfrentado la humanidad. Uno de los alimentos más comunes e icónicos en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial era la llamada carne de res de matadero, una carne enlatada que se convirtió casi en sinónimo de la dieta de los soldados en el frente. Esta carne de res de matadero era, en realidad, carne procesada, conservada en latas metálicas herméticamente selladas, diseñadas para garantizar su durabilidad y resistencia a las condiciones extremas del campo de batalla. El proceso de enlatado consistía en cocinar la carne, cortarla en trozos pequeños o pastas y envasarla en latas para evitar su deterioro. Gracias a este método de conservación, la carne de res de matadero podía almacenarse durante largos periodos sin refrigeración, una característica vital para los soldados que a menudo permanecían destinados durante semanas o meses sin acceso a suministros frescos. La textura de la carne de res era bastante peculiar, densa y firme, pero compacta, con una consistencia que recordaba a la de un paté espeso o a la de carne picada prensada. Su sabor, en cambio, se describía como bastante insípido, carente de los matices y aromas característicos de la carne fresca, resultado directo del proceso de conservación industrial que eliminaba gran parte de su frescura natural. La combinación de cocción prolongada, falta de condimentos y tiempo de almacenamiento hacía de la carne de res un alimento funcional, pero carente de atractivo gastronómico. Muchos soldados relataron que la repetición constante de este alimento, casi como una rutina diaria, les causaba cierto desánimo e incluso aversión, pero la falta de alternativas los obligaba a aceptarlo como una fuente indispensable de nutrición. Además de su practicidad, el principal valor de la carne de res residía en su contenido proteico, esencial para mantener la masa muscular y los niveles de energía de los combatientes. Las proteínas presentes en la carne eran esenciales para la reparación de los tejidos tras un esfuerzo físico intenso, el fortalecimiento del sistema inmunitario y el funcionamiento básico del organismo bajo estrés constante. A pesar de su sabor limitado, la carne de res representaba una fuente fiable de nutrientes, crucial cuando la variedad dietética era prácticamente inexistente y los alimentos frescos, como frutas y verduras, escaseaban o eran imposibles de conseguir en las trincheras. En la vida diaria, los soldados consumían bully beef de diversas maneras, aunque la más común era fría, directamente de la lata, principalmente porque no siempre era posible calentar la comida. El entorno de las trincheras y las posiciones avanzadas dificultaba el uso de fogatas o cualquier otro tipo de cocina, tanto por la escasez de combustible como por el riesgo de atraer la atención del enemigo. Además, en momentos de combate inminente o condiciones meteorológicas adversas, la prisa y la necesidad de ahorrar tiempo obligaban a consumir la comida rápidamente, a menudo con la ayuda de galletas secas o pan duro, que servían para complementar la comida y facilitar la masticación de la carne compacta. Cuando las condiciones lo permitían, la carne de res enlatada podía calentarse suavemente o combinarse con otros ingredientes, como frijoles o sopas,
pero estas ocasiones eran poco frecuentes y se limitaban a momentos de relativa calma o a campamentos base más alejados del frente. Aún así, la simplicidad y la resistencia de la carne enlatada la convirtieron en una opción prácticamente universal entre los soldados, independientemente de su nacionalidad o el frente en el que sirvieran. La imagen de la lata de carne de res enlatada se convirtió en un símbolo de la Primera Guerra Mundial, asociada a la dureza y las privaciones de la vida cotidiana de los combatientes, así como a la necesidad de adaptación y resiliencia en un escenario marcado por la guerra total. Además, es importante destacar que el propio embalaje metálico, si bien era práctico para el transporte y la conservación, presentaba sus propios desafíos. Las latas podían deformarse, oxidarse o incluso dañarse durante el transporte, lo que dificultaba el acceso a los alimentos. Para abrirlas, los soldados solían recurrir a abridores improvisados, cuchillos o incluso a sus propias manos, lo que no siempre era fácil, especialmente en condiciones de frío extremo o bajo fuego enemigo. Esta difícil manipulación añadía otra incomodidad a la ya de por sí ardua rutina alimentaria. En resumen, la carne de res destacaba por su capacidad para satisfacer las necesidades básicas de los soldados, a la vez que ilustraba las limitaciones y los sacrificios que imponía la guerra. Su presencia constante en las raciones reflejaba la dura y pragmática realidad del abastecimiento militar, donde la prioridad era asegurar la supervivencia y la capacidad de combate de las tropas, incluso si esto implicaba sacrificar el placer y la comodidad de una alimentación más apetitosa o nutritiva. Junto con la carne de res, uno de los alimentos básicos y casi omnipresentes en las raciones de los soldados durante la Primera Guerra Mundial era la galleta dura conocida como hardtack. Estas sencillas galletas, hechas principalmente de harina de trigo y agua, sin levadura ni ingredientes adicionales, tenían una característica definitoria, una dureza y sequedad extremas que dificultaban su masticación, especialmente para los soldados exhaustos y agotados por la guerra. El proceso de elaboración de la galleta dura implicaba la preparación de una masa muy básica, que se horneaba cuidadosamente hasta alcanzar una consistencia rígida. Esto garantizaba que la galleta pudiera almacenarse durante largos periodos sin deteriorarse, soportando las duras condiciones de transporte y almacenamiento en el frente. La función principal del bizcocho duro era proporcionar una fuente estable y fiable de carbohidratos, un componente energético clave para el sustento de los soldados durante el intenso esfuerzo físico del combate y las largas jornadas en las trincheras. A diferencia de los alimentos perecederos, estas galletas no se echaban a perder fácilmente, lo que las hacía ideales para situaciones donde el reabastecimiento era irregular o imposible. Gracias a su durabilidad, el bizcocho duro podía llevarse en mochilas, cajas de suministros y depósitos sin riesgo de que se estropeara o deteriorara, garantizando a los soldados el acceso a una fuente básica de alimento incluso en los momentos más críticos de la guerra. Sin embargo, la extrema dureza del bizcocho a menudo hacía que comerlo resultara incómodo e incluso doloroso. Muchos soldados relataron que, para masticarlo, tenían que humedecerlo primero, ya sea con agua, café, sopa o incluso saliva, para ablandar la masa y facilitar su deglución. Esta necesidad de humedecer el bizcocho era común en las trincheras, pero no siempre se disponía de suficientes líquidos, lo que dificultaba aún más la alimentación. Además, en condiciones de frío intenso o estrés, la dificultad para partir o masticar estos bizcochos acababa aumentando la incomodidad y la frustración de los combatientes. En ocasiones, las galletas duras también se usaban como base para otras comidas improvisadas. Los soldados, buscando variar el sabor y la textura, combinaban estas galletas con otros alimentos disponibles, como la carne de res, que se podía colocar encima o junto a ellas, o con frijoles enlatados y sopas, creando comidas rústicas que, sin embargo, aportaban variedad al menú repetitivo y limitado. En algunas ocasiones, incluso se molía para usarla como harina para espesar sopas o guisos, demostrando la creatividad y la adaptabilidad de los soldados ante las limitaciones dietéticas.
Más allá de su valor físico y nutricional, las galletas duras también tenían un significado simbólico en la vida cotidiana de la guerra. Su presencia constante en las raciones representaba la austeridad de la vida militar en plena guerra, donde la comodidad, la variedad y el placer eran reemplazados por alimentos prácticos, duraderos y sencillos. La galleta dura era un recordatorio constante de las dificultades, las duras condiciones y la necesidad de resistencia, no solo en el campo de batalla, sino también en la lucha diaria por la supervivencia. Para muchos combatientes, la mera idea de una comida caliente y fresca parecía un lujo lejano comparado con la realidad impuesta por la dureza de las galletas duras y la monotonía de la comida. Otro punto a considerar es que, si bien la galleta dura era muy duradera y resistente a la intemperie, su composición extremadamente simple resultaba en una baja densidad nutricional, especialmente ante la ausencia de vitaminas y minerales esenciales. Esta deficiencia, sumada a la limitada variedad dietética, contribuyó a la aparición de deficiencias nutricionales y enfermedades relacionadas, como el escorbuto, que afectó a muchos soldados en el frente. La falta de una dieta equilibrada afectó directamente la salud general, el sistema inmunitario y el rendimiento físico, haciendo que la galleta dura fuera esencial e insuficiente para las necesidades del cuerpo humano en condiciones tan extremas. El transporte y almacenamiento de las galletas duras también requería un cuidado especial. El embalaje debía protegerlas de la humedad, que podía comprometer su vida útil y provocar moho o putrefacción. Por lo tanto, a menudo se almacenaban en cajas metálicas o contenedores herméticos, lo que impedía la penetración del agua y la suciedad. Sin embargo, en medio del barro, la lluvia y el ambiente hostil de las trincheras, garantizar esta protección completa no siempre era posible, lo que resultaba en pérdidas y penurias adicionales para los soldados. Aún así, las galletas duras seguían siendo un componente fundamental de las raciones, distinguiéndose por su resistencia física y su capacidad para sostener a los hombres durante periodos prolongados sin acceso a suministros frescos. Así, el pan duro, aunque simple y aparentemente rudimentario, fue una pieza clave en la maquinaria logística de la guerra, ofreciendo una solución práctica a un problema complejo, como alimentar a miles de soldados en condiciones impredecibles, con recursos limitados y bajo constante amenaza. La combinación de la durabilidad del alimento y su simplicidad reflejaba las exigencias y limitaciones de un conflicto que transformó la guerra tradicional en una confrontación de resistencia prolongada, en la que la comida se convirtió en otro campo de batalla silencioso, donde la perseverancia y la adaptación resultaron esenciales para la supervivencia diaria. Además de los alimentos básicos más comunes, como la carne de res y las galletas duras, las raciones proporcionadas a las tropas durante la Primera Guerra Mundial podían, en ciertas situaciones, incluir pequeñas cantidades de otros artículos destinados a proporcionar un mínimo de variedad y algo de confort, aunque de forma muy limitada. Estos suplementos incluían trozos de pan duro, que a menudo se habían endurecido o secado debido al tiempo y las condiciones de almacenamiento. Estos se servían principalmente como acompañamiento de otros alimentos, como un elemento que facilitaba la masticación o aumentaba la sensación de saciedad. El pan, aunque distaba mucho de ser fresco o sabroso, era un componente importante para proporcionar carbohidratos y energía, incluso si su calidad nutricional se veía significativamente reducida debido al almacenamiento inadecuado y al tiempo. Otro alimento presente, aunque generalmente en cantidades moderadas, era el queso duro, un producto que, gracias a su consistencia firme y su proceso de maduración, podía conservarse durante más tiempo, soportando el calor, la humedad y las condiciones insalubres del frente. El queso duro no era un alimento habitual en las raciones, pero cuando estaba disponible, ofrecía una fuente adicional de proteínas y grasas, contribuyendo a una mínima diversificación del menú. Sin embargo, su textura dura y su sabor intenso lo convertían en un alimento de consumo moderado, a menudo rechazado por algunos soldados, sobre todo tras días de alimentación monótona y limitada. Además de estos alimentos sólidos,
Las raciones de las tropas podían incluir sopas o papillas, que ofrecían una alternativa ligeramente más nutritiva y reconfortante, especialmente en días de frío intenso o cuando la rutina permitía un descanso del combate. Estas preparaciones se elaboraban con mayor frecuencia con ingredientes enlatados o secos, que debían reconstituirse con agua caliente para que fueran apetecibles y consumibles. Las sopas a base de verduras, cereales o papillas hechas con harina y otros ingredientes sencillos ayudaban a proporcionar a los soldados líquidos, calorías y cierta sensación de confort térmico. Sin embargo, la disponibilidad de estos alimentos líquidos y la capacidad de prepararlos adecuadamente dependían directamente de las condiciones del campo de batalla y de la disponibilidad de recursos para calentar agua. Preparar comidas calientes, sin embargo, era un lujo extremadamente raro y difícil en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Varios factores conspiraban contra esta posibilidad. En primer lugar, generalmente se evitaba el uso de fuego abierto para no atraer la atención enemiga, ya que las llamas y el humo podían ser fácilmente detectados por observadores o espías enemigos, exponiendo las posiciones de las tropas a ataques o incursiones de artillería. La constante necesidad de secretismo y seguridad imponía un control estricto sobre cualquier actividad que pudiera revelar la ubicación de los soldados, y preparar comida caliente a menudo se consideraba un riesgo insalvable. Además, las condiciones físicas del entorno dificultaban enormemente el uso del fuego. La mayoría de las trincheras se ubicaban en terrenos fangosos, húmedos y pantanosos, donde el agua se acumulaba con facilidad, lo que dificultaba mantener una llama constante y controlada. La humedad constante, sumada a condiciones climáticas adversas como lluvias frecuentes y fuertes vientos, hacía que encender y mantener el fuego fuera una tarea agotadora y arriesgada. Los soldados a menudo tenían que recurrir a estufas improvisadas o pequeños calentadores, que funcionaban con escaso combustible y eran difíciles de manejar en medio del caos de la guerra. Además de la dificultad técnica y el riesgo de exposición, el tiempo para preparar comidas calientes era un recurso escaso en el frente. Los soldados solían vivir bajo presión constante, entre ataques, patrullas y vigilancia, lo que limitaba su capacidad para dedicar tiempo a cocinar o calentar adecuadamente los alimentos. En situaciones de combate o alerta, la prioridad era la preparación y la defensa, lo que significaba que las comidas debían ser rápidas y funcionales, sin posibilidad de una preparación extensa ni comodidad. Los soldados a menudo se conformaban con comida fría o precocinada, aunque ésta no proporcionara el mismo valor nutricional ni la misma sensación de bienestar que una comida caliente. Estas limitadas condiciones de preparación también afectaban la hidratación, ya que el agua caliente, cuando estaba disponible, se utilizaba no solo para cocinar, sino también para preparar bebidas como café y té, que servían como fuente de estimulación y consuelo emocional para los soldados. Sin embargo, la escasez de agua potable y los riesgos asociados a hervirla y transportarla dificultaban el consumo frecuente de estas bebidas calientes, agravando aún más la situación alimentaria. Así, la combinación de la escasez de alimentos variados, la dificultad para preparar comidas calientes y las duras condiciones de las trincheras obligaron a los soldados a enfrentarse a una rutina alimentaria severa, limitada, en ocasiones, deshumanizante. El simple acto de comer, tan natural en tiempos de paz, se convirtió en un desafío diario, marcado por la resignación y la adaptación a un entorno donde la comodidad, la variedad y el sabor tenían poco cabida ante la urgencia de la supervivencia y la guerra. El agua para consumo y preparación era otro problema constante. El agua disponible a menudo se obtenía de charcos o fuentes dudosas, lo que aumentaba el riesgo de contaminación por bacterias y parásitos. Esto contribuía a enfermedades gastrointestinales que, combinadas con una nutrición inadecuada, debilitaban aún más a los soldados. Las malas condiciones de higiene, combinadas con un almacenamiento inadecuado de los alimentos, a menudo provocaban su deterioro. No era raro que las latas de carne de res estuvieran abolladas,
oxidadas o presentaran fugas, lo que perjudicaba la calidad del alimento y podía causar intoxicación alimentaria. Si se extiende demasiado este texto, no quiero una conclusión. Psicológicamente, la monotonía de la dieta también era un factor desmotivador para los soldados. La constante repetición de los mismos alimentos insípidos, la textura desagradable de las galletas y el consumo de carne fría y a menudo en mal estado afectaban la moral de las tropas. Sin embargo, dada la necesidad de mantener la fuerza, la comida, por mala que fuera, era esencial para asegurar que los soldados tuvieran la energía suficiente para afrontar el desgaste físico y emocional de la guerra. En algunos casos, cuando las condiciones lo permitían, los soldados intentaban complementar su dieta con lo que encontraban en el campo, como raíces, frutos silvestres o pequeños animales, pero esto era poco frecuente y arriesgado. La escasez y la falta de variedad convertían la alimentación en las trincheras en una experiencia desagradable, a menudo un desafío diario. Si se extiende demasiado este texto, no quiero una conclusión. En definitiva, la comida en las trincheras de la Primera Guerra Mundial es un retrato de la dificultad de sobrevivir en un entorno hostil y de la adaptación de los hombres a una rutina marcada por la privación. La simplicidad, la falta de sabor y el mal estado de la comida son parte de lo que hace de esta historia un claro ejemplo de cómo la guerra afecta incluso los aspectos más básicos de la vida humana. En la antigüedad, mucho antes de los avances científicos que darían forma a la medicina moderna, la práctica de la cirugía era una actividad sumamente limitada, rodeada de misterio, superstición y creencias, a menudo arraigadas en explicaciones mágicas o religiosas, sobre las enfermedades del cuerpo humano. El desconocimiento de la anatomía, la fisiología y la microbiología hacía que los procedimientos quirúrgicos no solo fueran arriesgados, sino a menudo peligrosos e ineficaces, lo que generaba una importante resistencia social y cultural a estas intervenciones. Sin embargo, incluso con estas limitaciones, las civilizaciones tempranas, diseminadas por diferentes regiones del planeta, desarrollaron, sorprendentemente, técnicas rudimentarias, en algunos casos, sofisticadas para la época, diseñadas para tratar heridas, aliviar el dolor e intentar curar enfermedades que, de otro modo, serían mortales. Entre estas civilizaciones, destaca la egipcia, cuyos registros médicos, como el famoso papiro de Edwin Smith, revelan un conocimiento considerable de traumatología, inmovilización e incluso técnicas de sutura. Los antiguos egipcios ya practicaban métodos de drenaje de abscesos e intentos tempranos de reducción de fracturas, demostrando una curiosidad y dedicación que trascendían las explicaciones místicas imperantes en la época. Sin embargo, muchos de estos procedimientos aún se realizaban en un contexto donde la medicina y la magia se entrelazaban, y donde sacerdotes y curanderos desempeñaban funciones tanto terapéuticas como espirituales, buscando la sanación no solo del cuerpo sino también del alma. En Mesopotamia, donde surgieron algunas de las primeras formas de escritura, los registros cuneiformes apuntan a prácticas médicas que combinaban el conocimiento empírico con los rituales religiosos. Las tablillas médicas indican el tratamiento de heridas, la aplicación de cataplasmas, en algunos casos, el uso de instrumentos para intervenciones locales, aunque la cirugía invasiva era poco frecuente y se consideraba con cautela. En la antigua India, tratados como el Susruta Samhita demuestran avances impresionantes en el campo de la cirugía, especialmente en procedimientos como la rinoplastia o reconstrucción nasal, y otras técnicas de reparación de tejidos. Los cirujanos indios ya empleaban instrumentos específicos, anestésicos naturales y métodos para controlar las hemorragias, lo que demuestra un conocimiento detallado de la anatomía humana y un esfuerzo por sistematizar y transmitir este conocimiento. En China, el desarrollo de la medicina tradicional también incluyó intervenciones quirúrgicas, aunque a menudo integradas en un sistema holístico que enfatizaba el equilibrio energético del cuerpo, conocido como Yi. Prácticas como la acupuntura, entre otras técnicas,
coexistieron con procedimientos quirúrgicos para tratar traumas y enfermedades, siempre bajo la visión de que la sanación implicaba la armonía entre el cuerpo y el espíritu. Por otro lado, en civilizaciones precolombinas americanas, como los mayas, los incas y los aztecas, los registros arqueológicos y los estudios antropológicos revelan que prácticas quirúrgicas como la trepanación, apertura del cráneo para aliviar la presión o tratar problemas neurológicos, se realizaban con instrumentos rudimentarios, pero con considerable éxito, como lo indican los signos de curación encontrados en cráneos humanos antiguos. Estos ejemplos demuestran que, a pesar de las barreras técnicas, la falta de conocimientos sobre las verdaderas causas de las enfermedades y las limitaciones materiales, los humanos antiguos demostraron una persistencia y creatividad notables al intentar abordar problemas físicos mediante la cirugía. La valentía para intentarlo, incluso sin garantías de éxito, reflejaba no solo la necesidad de aliviar el sufrimiento, sino también la búsqueda del control sobre la propia salud y el propio cuerpo, un tema que permea la historia de la humanidad. Esta relación entre el dolor, el miedo y la esperanza de curación moldeó la evolución de las técnicas quirúrgicas a lo largo de los siglos, sentando las bases para el desarrollo de la medicina, que se consolidaría con el avance del conocimiento científico y tecnológico en la época moderna. La cirugía realizada en ese remoto contexto histórico era muy diferente de las prácticas quirúrgicas que conocemos hoy, lo que reflejaba las limitaciones técnicas, científicas y culturales de la época. Sin el beneficio de la anestesia moderna, que hoy permite realizar procedimientos complejos con un control total del dolor y la comodidad del paciente, los cirujanos de la antigüedad debían enfrentarse a la dura realidad de realizar intervenciones con el paciente plenamente consciente y sometido a un dolor intenso. Esta falta de un control eficaz del dolor no solo hacía que los procedimientos fueran extremadamente traumáticos y dolorosos, sino que también restringía la duración y el tipo de cirugía que se podía realizar, ya que la resistencia del paciente al sufrimiento era naturalmente limitada. El miedo y la desesperación a menudo se apoderaban de ellos, dificultando la cooperación necesaria para intervenciones más delicadas y meticulosas. Otro factor que contribuía al alto riesgo y las bajas tasas de éxito de las cirugías antiguas era la ausencia total de conceptos de antisepsia y esterilización. En aquella época, no se comprendía que microorganismos invisibles podían ser responsables de infecciones, septicemias y otras complicaciones postoperatorias que a menudo resultaban en la muerte. La limpieza del instrumental quirúrgico era, en el mejor de los casos, rudimentaria. A menudo consistía en enjuagar los objetos con agua o soluciones naturales como vino o hierbas, que, si bien tenían cierto efecto antimicrobiano, distaban mucho de garantizar la eliminación completa de gérmenes y bacterias. Los entornos en los que se realizaban las cirugías eran igualmente precarios, a menudo expuestos al polvo, la suciedad, los insectos y las condiciones insalubres, lo que aumentaba aún más la probabilidad de infecciones graves, inflamación y supuración. El instrumental utilizado por los cirujanos antiguos también reflejaba las limitaciones tecnológicas de la época. En lugar de las hojas quirúrgicas de acero inoxidable, los bisturíes precisos y el equipo estéril que conocemos hoy, las herramientas solían fabricarse con materiales sencillos y naturales, como piedras talladas cuidadosamente trabajadas para cortar hojas, huesos afilados y pulidos para incisiones, y metales comunes, cobre, bronce o hierro, moldeados en herramientas que aún carecían de precisión y durabilidad. La falta de estandarización y la fragilidad de estos instrumentos dificultaban e impredecían los procedimientos, lo que exigía a los cirujanos gran destreza manual y valentía para operar en condiciones tan adversas. Además, la falta de instrumental especializado para los distintos tipos de cirugía limitaba las intervenciones posibles y la capacidad de tratar enfermedades complejas. La práctica quirúrgica también estaba impregnada de una fuerte carga simbólica y ritualística, que influía no solo en la elección de los procedimientos, sino también en el entorno en el que se desarrollaban. A menudo, los cirujanos no eran médicos en el sentido moderno,
sino sacerdotes, chamanes o curanderos que combinaban el uso de herramientas con oraciones, conjuros y rituales diseñados para alejar a los malos espíritus o brindar protección divina. Esta dimensión espiritual de la cirugía reflejaba el miedo a lo desconocido y el intento de atribuir significado al sufrimiento y al dolor, aunque no contribuía a la eficacia de los tratamientos. Finalmente, la falta de un conocimiento detallado de la anatomía humana agravó aún más las dificultades. Los médicos y cirujanos de la antigüedad tenían una comprensión limitada del funcionamiento de los órganos internos, vasos sanguíneos, nervios y sistemas del cuerpo, lo que convertía cualquier intervención interna en un verdadero acto de conjeturas e intuición. La escasez de disecciones humanas y el tabú en torno a la manipulación de cuerpos restringieron el desarrollo de un conocimiento anatómico profundo, lo que provocó errores frecuentes, daños accidentales a estructuras vitales, en consecuencia, altas tasas de mortalidad y complicaciones graves. Esta falta de precisión hacía que la cirugía no solo fuera dolorosa y arriesgada, sino también llena de incertidumbre, y el éxito dependía mucho más de la suerte y la habilidad individual que de la ciencia o la técnica. Así, la cirugía en la antigüedad representó una práctica precaria, que oscilaba entre la valentía de los primeros experimentos médicos y las limitaciones casi insuperables que imponía la falta de recursos, conocimientos y tecnología, constituyendo uno de los desafíos más difíciles que enfrentaba el ser humano en la búsqueda de la salud y la supervivencia. En el antiguo Egipto, por ejemplo, existen registros médicos en papiro que describen procedimientos quirúrgicos. El papiro de Edwin Smith, que data de alrededor del año 1600 a.C., es uno de los documentos más antiguos conocidos sobre traumatismos y cirugía. En él, los médicos egipcios detallaban técnicas para tratar heridas en la cabeza, fracturas y otros traumatismos. Las descripciones incluyen el uso de suturas para cerrar heridas, compresas e inmovilización de fracturas con férulas de madera. Sin embargo, la anestesia utilizada se limitaba a preparaciones herbales y sustancias que causaban cierta sedación, pero el paciente seguía sintiendo un dolor considerable. En el subcontinente indio, la medicina ayurvédica documentó prácticas quirúrgicas sorprendentemente sofisticadas para la época. El médico Susruta, considerado el padre de la cirugía, escribió el Susruta Samhita alrededor del siglo VI a.C., un tratado detallado que describe procedimientos quirúrgicos, incluyendo cirugía plástica, amputaciones, extracciones e incluso operaciones oculares. La rinoplastia, o cirugía reconstructiva de la nariz, fue una técnica practicada durante más de 2 milenios, especialmente porque la mutilación nasal era un castigo común en la antigua India. Susruta también enseñó la importancia de la asepsia, utilizando fuego para esterilizar los instrumentos, un logro notable para la época. En la antigua China, la medicina tradicional desarrolló un sistema complejo, profundamente arraigado en conceptos filosóficos y espirituales, que influyó directamente en las prácticas médicas, incluida la cirugía. Si bien la cirugía no se practicaba ni valoraba tanto como en otras culturas antiguas, los registros históricos y los textos médicos clásicos indican que se realizaban intervenciones quirúrgicas específicas, si bien de forma muy limitada y cautelosa. Estas prácticas quirúrgicas a menudo se limitaban al drenaje de abscesos, la extirpación de tumores superficiales o la realización de procedimientos menores para aliviar el dolor y las infecciones localizadas. Para estos fines, los médicos chinos utilizaban agujas finas, bisturíes pequeños y otros instrumentos sencillos, cuidadosamente empleados para minimizar el daño al cuerpo y promover la recuperación. La medicina tradicional china consideraba el cuerpo humano desde una perspectiva única, radicalmente diferente de los enfoques anatómicos y fisiológicos occidentales. Para los antiguos chinos, la salud dependía del equilibrio armonioso y la correcta circulación de una energía vital llamada, una fuerza invisible que impregnaba todo el organismo y la naturaleza circundante.
Él circulaba por canales específicos conocidos como meridianos, y cualquier bloqueo o desequilibrio en este flujo energético se consideraba la causa principal de enfermedades y dolencias físicas. Por ello, el tratamiento médico, que incluía prácticas como la acupuntura, la fitoterapia y el masaje terapéutico, se centraba en restablecer el equilibrio y desbloquear el flujo del Li, promoviendo la curación desde dentro hacia afuera. Desde esta perspectiva, la cirugía se consideraba una medida extrema, un último recurso que solo se utilizaba cuando otros tratamientos resultaban ineficaces. Esto se debía a que la intervención directa en el cuerpo, mediante cortes o extirpaciones, podía interrumpir la circulación del Li o causar desequilibrios aún mayores, lo que podía agravar la condición del paciente. Por lo tanto, la cirugía se veía con cierta inquietud y solo se practicaba en situaciones donde la vida corría peligro inminente o cuando era posible aliviar directamente el sufrimiento mediante intervenciones localizadas, como el drenaje de abscesos, bolsas de pus acumuladas debido a infecciones, un procedimiento que, de no tratarse, podía provocar complicaciones graves. Textos clásicos de la medicina china, como el Wan Di Neijing, el clásico del emperador amarillo, documentan esta concepción holística del cuerpo e indican que la intervención médica debe buscar siempre la armonía entre los elementos internos del organismo y el entorno externo. La enfermedad se interpretaba no solo como un problema físico, sino también como resultado de desequilibrios espirituales, emocionales y ambientales. Por lo tanto, la cirugía, debido a su naturaleza invasiva, contradecía este principio de tratamiento integral. Por lo tanto, mantenía un papel limitado en el arsenal terapéutico de los médicos chinos. Además, los procedimientos quirúrgicos solían ir acompañados de rituales y preparaciones espirituales, como el uso de hierbas medicinales, incienso y oraciones, que buscaban fortalecer el Li del paciente, protegerlo de influencias negativas y facilitar la recuperación. La combinación de atención física y espiritual reflejaba la creencia de que el cuerpo, la mente y el espíritu estaban íntimamente conectados, y que la verdadera sanación solo podía ocurrir cuando estos tres aspectos estaban alineados. En cuanto a los instrumentos, aunque no tan sofisticados como los desarrollados en otras culturas, los médicos chinos utilizaban herramientas cuidadosamente elaboradas, como agujas finas para punciones y drenajes, pequeñas cuchillas para cortes superficiales e incluso pequeñas cánulas para facilitar la extracción de fluidos acumulados. El manejo de estos instrumentos requería gran precisión y pericia, especialmente dada la preocupación por preservar la integridad del Li y evitar mayores daños al cuerpo. A pesar de las limitaciones y el papel secundario de la cirugía dentro de la medicina tradicional china, el legado de estas prácticas demuestra una profunda comprensión de los mecanismos corporales, si bien desde una perspectiva diferente a la occidental. La apreciación del equilibrio energético y el énfasis en la prevención mediante la atención integral establecen la medicina china ancestral como un enfoque único e influyente, que aún permea los tratamientos y las filosofías de la salud en todo el mundo. La cirugía, aunque reservada y aislada, formó parte de este amplio sistema, representando los esfuerzos de la humanidad en todas las culturas por gestionar las enfermedades y las lesiones dentro de sus propias cosmovisiones y recursos disponibles. Incluso en las civilizaciones precolombinas americanas, especialmente entre los incas, mayas y otras culturas andinas, existe evidencia arqueológica impresionante que revela la práctica de procedimientos quirúrgicos sofisticados para la época, incluyendo craneotomías, intervenciones en las que se practicaba un orificio en el cráneo para aliviar la presión intracraneal, tratar traumatismos craneoencefálicos o incluso afecciones consideradas espirituales. Estos procedimientos, también llamados trepanaciones, son uno de los ejemplos más notables de la destreza técnica y el conocimiento médico práctico desarrollados por estos pueblos antiguos. El hecho de que dichas cirugías se realizaran con instrumentos rudimentarios, como piedras talladas, lascas afiladas de obsidiana, un vidrio volcánico extremadamente afilado,
y otros artefactos fabricados con materiales naturales fácilmente disponibles, demuestra la capacidad humana para innovar y adaptarse a los desafíos de la salud, incluso en contextos donde la tecnología era limitada. Las técnicas empleadas por los cirujanos precolombinos para realizar trepanaciones eran sorprendentemente precisas y cuidadosas. En lugar de simplemente perforar el cráneo, empleaban diversos métodos, como raspar, cortar o tallar suavemente la superficie ósea, evitando dañar excesivamente el tejido cerebral subyacente. El procedimiento requería un conocimiento considerable de anatomía, aunque no estaba científicamente sistematizado, y una destreza manual refinada para evitar lesiones mortales. Las superficies óseas se trataban cuidadosamente para asegurar que el hueso extraído fuera suficiente para aliviar la presión o retirar los fragmentos óseos que causaban dolor e inflamación, pero sin comprometer la integridad estructural del cráneo. Estudios antropológicos y análisis de esqueletos humanos hallados en yacimientos arqueológicos indican que muchos de estos pacientes sobrevivieron a los procedimientos quirúrgicos. Los signos evidentes de consolidación ósea alrededor de los orificios practicados en el cráneo muestran que los individuos vivieron durante meses, a veces años, después de la cirugía, lo que demuestra no solo el éxito técnico de la intervención, sino también la existencia de cuidados postoperatorios especializados. Estos cuidados incluían la limpieza de las heridas, el uso de plantas medicinales con propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, y prácticas de descanso que aseguraban la recuperación gradual de los pacientes. La capacidad de brindar este apoyo indica conocimientos prácticos y un sistema organizado de atención médica en estas sociedades precolombinas. Más allá de la dimensión práctica, las trepanaciones también tenían un fuerte componente cultural y espiritual en estas civilizaciones. Estos procedimientos se realizaban a menudo no solo para tratar afecciones físicas evidentes, como traumas causados por accidentes o combates, sino también para aliviar dolencias consideradas de origen espiritual o sobrenatural, como posesiones, dolores inexplicables y desequilibrios del cuerpo y la mente. Así, la cirugía se entrelazaba con creencias y rituales religiosos que otorgaban al procedimiento un carácter sagrado, buscando no solo sanar el cuerpo, sino también restaurar el equilibrio espiritual del individuo. Los instrumentos utilizados, aunque primitivos para los estándares modernos, se elaboraban cuidadosamente para maximizar la eficiencia y minimizar el riesgo. La obsidiana, por ejemplo, poseía un filo extremadamente afilado, superior al de muchas hojas de metal producidas en épocas posteriores, lo que permitía cortes limpios y precisos en el tejido óseo. Las herramientas de piedra pulida o endurecida, además de huesos afilados, también formaban parte del arsenal del cirujano, quien debía adaptar su técnica al material disponible y al estado del paciente. La preparación de estos instrumentos requería conocimientos técnicos específicos, lo que revelaba una especialización dentro de la comunidad de curanderos y cirujanos. Los lugares donde se realizaban cirugías variaban desde áreas especiales dentro de pueblos o ciudades, designadas para el tratamiento de heridos y enfermos, hasta los propios campos de batalla, donde las intervenciones de emergencia podían salvar vidas en momentos críticos. La organización social permitía que estos procedimientos fueran realizados por personas con conocimientos especializados, que gozaban de estatus y respeto dentro de la comunidad y que transmitían sus conocimientos a las generaciones posteriores mediante la enseñanza oral y práctica. El análisis de los restos humanos también sugiere que las craneotomías precolombinas podían clasificarse en diferentes tipos, como la trepanación por raspado, en la que el hueso se desgastaba lentamente hasta crear una abertura, la trepanación por perforación, que creaba orificios más pequeños y precisos, y la trepanación por corte, que extraía segmentos óseos con cortes más definidos. Esta diversidad técnica pone de manifiesto un dominio multifacético de la práctica quirúrgica, adaptada a diferentes necesidades clínicas y condiciones individuales. En resumen,
La evidencia arqueológica de craneotomías realizadas por civilizaciones precolombinas revela un sorprendente nivel de conocimiento médico-quirúrgico para su época, combinando destreza técnica, atención clínica y una profunda integración con el contexto cultural y espiritual de estas sociedades. Estos procedimientos demuestran cómo los humanos, incluso en condiciones históricas y tecnológicas adversas, buscaron incansablemente maneras de aliviar el sufrimiento y prolongar la vida, sentando bases que, de diversas maneras, contribuyeron a la evolución de la cirugía a nivel mundial. A pesar de estos avances en diversas partes del mundo, la cirugía en la antigüedad siempre estuvo plagada de altos riesgos. La falta de anestésicos efectivos causaba dolor intenso en los pacientes durante los procedimientos, lo que limitaba la complejidad de las intervenciones. Además, el desconocimiento de los gérmenes y las infecciones conducía a altas tasas de mortalidad posquirúrgica. En cuanto al instrumental, las herramientas utilizadas por los cirujanos antiguos incluían bisturíes de piedra, bronce o hierro, ganchos, forceps, agujas de sutura de hueso o metal y herramientas específicas para craneotomías y amputaciones. La fabricación de estos instrumentos era artesanal y reutilizarlos sin las debidas medidas de higiene aumentaba el riesgo de infección. La cirugía en las civilizaciones antiguas también estuvo muy influenciada por creencias religiosas y supersticiosas. Los rituales y las oraciones solían acompañar los procedimientos, y los médicos también ejercían como sacerdotes o sanadores, uniendo la medicina y la espiritualidad. En algunas culturas, se creía que las enfermedades eran causadas por espíritus o castigos divinos, lo que llevaba a que los tratamientos fueran más allá de la simple intervención física. Sin embargo, el legado de estas antiguas prácticas es innegable. El conocimiento acumulado permitió el desarrollo gradual de la cirugía a lo largo de los siglos, culminando en los descubrimientos y avances que revolucionaron la medicina moderna. Los textos de Susruta influyeron en la medicina india e incluso occidental, mientras que los papiros egipcios son fuentes valiosas para el estudio de la historia de la medicina. Por lo tanto, la historia de la cirugía en las civilizaciones antiguas es un testimonio de la perseverancia humana al afrontar los retos del cuerpo y la salud con los recursos limitados de la época. Es una historia de ensayo, error, aprendizaje y adaptación que, a pesar de toda su lentitud y limitaciones, allanó el camino para lo que hoy conocemos como cirugía moderna. Durante la antigüedad, aproximadamente entre el siglo VIII a.C. y principios de la Era Común. Estos pueblos, aunque dispersos y compuestos por diversas tribus con características culturales distintivas, compartían ciertos aspectos de su arte, religión y símbolos, manifestados principalmente a través de la ornamentación corporal y las prácticas del tatuaje, la pintura y la escarificación. Amplíen mucho este texto, no quiero una conclusión. El arte corporal entre los ilirios, un antiguo pueblo que habitó los Balcanes y partes de la costa adriática, desempeñó un papel multifacético y profundo en el tejido social y cultural de esta sociedad. Mucho más allá del mero adorno o la expresión estética, las modificaciones corporales realizadas por estos grupos tenían funciones que trascendían la apariencia física, constituyendo importantes símbolos de identidad tribal, distinción social, reconocimiento de logros individuales y, a menudo, manifestaciones de creencias religiosas, mágicas o espirituales profundamente arraigadas en la vida cotidiana iliria. Mediante estas prácticas, los ilirios expresaban no solo su identidad, sino también su lugar dentro de la compleja jerarquía social, sus valores y sus conexiones con el mundo natural y sobrenatural. Aunque los registros arqueológicos disponibles sobre los ilirios son limitados y fragmentarios, y la casi total ausencia de fuentes escritas directas de los propios ilirios dificulta una comprensión completa y definitiva del alcance y la importancia del arte corporal en su cultura. La abundante evidencia recopilada por historiadores, arqueólogos, antropólogos y estudiosos de culturas antiguas nos ha permitido trazar un panorama significativo de esta práctica.
fragmentos de artefactos, análisis de restos humanos, descripciones indirectas de autores clásicos y estudios comparativos con culturas vecinas que mantenían tradiciones similares proporcionan valiosas pistas para comprender la importancia y las funciones de la modificación corporal entre los ilirios. Mediante el análisis de restos óseos hallados en tumbas y sitios arqueológicos de la región, por ejemplo, se han identificado signos de modificaciones corporales, incluyendo tatuajes, escarificaciones, cortes o cicatrices intencionales en la piel para crear diseños o patrones, y perforaciones para la inserción de adornos corporales como aretes, piercings y otros tipos de adornos de metal o hueso. Estas marcas no solo indican maestría técnica y estética, sino que también sugieren un rico simbolismo asociado a estos signos visuales permanentes en el cuerpo, capaces de comunicar información específica sobre el individuo, como su origen tribal, su rol en la comunidad, su experiencia en batallas o ceremonias, e incluso su conexión con deidades o fuerzas místicas. La función social del arte corporal entre los ilirios estaba profundamente ligada a la jerarquía y organización de la tribu. Individuos de alto estatus, como líderes, guerreros prominentes o chamanes, probablemente exhibían patrones de modificación corporal más elaborados y visibles, que servían para marcar su posición y autoridad dentro del grupo. Estos símbolos visuales ayudaban a mantener el orden social, funcionando como un sistema de comunicación no verbal que reforzaba las distinciones entre clases y roles sociales. Además, en contextos de conflicto y guerra, las marcas corporales podían representar logros personales, valentía y resistencia, funcionando como una especie de registro viviente de las experiencias y hazañas del guerrero. Desde una perspectiva religiosa y mágica, el arte corporal desempeñaba un papel igualmente fundamental. Muchas prácticas de modificación corporal se asociaban con rituales de iniciación, protección espiritual o conexión con ancestros y dioses. Cicatrices, tatuajes y adornos podían simbolizar el paso a una nueva etapa de la vida, la superación de pruebas o la adquisición de poderes especiales otorgados por fuerzas sobrenaturales. Estas modificaciones funcionaban como talismanes visibles en el cuerpo, capaces de alejar el mal, protegerse de los enemigos o fortalecer la conexión del individuo con el mundo espiritual, según las creencias de la cultura iliria. El cuerpo, por lo tanto, se consideraba un lienzo sagrado sobre el que se imprimían símbolos de identidad, poder y fe. Aunque la documentación directa es escasa, el análisis comparativo con culturas vecinas, como los tracios y los dacios, que también habitaron la región de los Balcanes y cuyas tradiciones comparten similitudes, contribuye a ampliar nuestra comprensión de las prácticas corporales de los ilirios. Estos pueblos comparten evidencia de usos similares de tatuajes, escarificaciones y ornamentación, lo que refuerza la hipótesis de que dichas prácticas estaban extendidas y eran valoradas en contextos culturales afines, formando una compleja red de significados y expresiones a través del cuerpo. Más allá de los aspectos simbólicos y sociales, el arte corporal entre los ilirios también implicaba técnicas específicas y probablemente rituales de aplicación que requerían conocimientos especializados. La creación de tatuajes y escarificaciones requería habilidades manuales y el uso de instrumentos adecuados, como agujas de hueso o metal, tintes naturales extraídos de plantas o minerales, y métodos para minimizar el dolor o la infección, incluso si eran primitivos. El proceso en sí podía ir acompañado de ceremonias, cánticos u oraciones, lo que reforzaba el carácter ritualista y colectivo de esta práctica. La persistencia de estas modificaciones corporales a lo largo del tiempo y su visibilidad en momentos clave de la vida social de los ilirios demuestran que el arte corporal no era un mero adorno pasajero, sino un elemento estructurante de la cultura, capaz de comunicar información compleja y mantener la cohesión social en un entorno donde las identidades tribales y la pertenencia a grupos eran esenciales para la supervivencia y el prestigio. Por lo tanto, incluso con la escasez de evidencia directa, la convergencia de datos arqueológicos, antropológicos e históricos apunta al arte corporal como un componente vital de la cultura iliria,
con amplias funciones que involucraban la construcción de la identidad individual y colectiva, la organización social, la celebración de logros y la expresión de creencias religiosas y mágicas profundamente arraigadas en este antiguo pueblo. Los tatuajes y la pintura corporal, por ejemplo, se usaban para marcar ritos de paso, como la transición de la juventud a la edad adulta, o como forma de protección espiritual. Estos símbolos podían abarcar desde simples líneas geométricas hasta diseños más complejos que incluían formas zoomorfas, representaciones estilizadas de animales y motivos vegetales que reflejaban la conexión del pueblo ilirio con el mundo natural que lo rodeaba. Si se extiende mucho este texto, no quiero una conclusión. Además de la pintura, también se practicaba la escarificación, que consiste en realizar cortes superficiales en la piel para formar cicatrices decorativas. Este tipo de modificación corporal tenía profundos significados relacionados con conceptos de fuerza, valentía y resiliencia. A través del dolor y la sanación, las personas expresaban su integración en el grupo y su capacidad para soportar las adversidades. Los símbolos utilizados por los ilirios también aparecían en sus ornamentos, como collares, brazaletes y otros accesorios hechos de metales preciosos, piedra y hueso. El arte ilirio solía presentar patrones simétricos y repetitivos, que se repetían en el arte corporal, los objetos ceremoniales y las armas. Los símbolos comunes incluyen círculos concéntricos, espirales, líneas entrelazadas y motivos en forma de diamante. Por favor, agranden mucho este texto. No quiero una conclusión. Estos símbolos tenían múltiples interpretaciones, representando el ciclo de la vida, el sol, la fertilidad o incluso aspectos religiosos vinculados a cultos y deidades locales. La importancia del simbolismo en el arte corporal indicaba una cosmología compleja, en la que el cuerpo humano era visto como un microcosmos que reflejaba el universo. Es importante señalar que, debido a la naturaleza efímera de la pintura de la piel y los tatuajes, gran parte de lo que sabemos sobre estas prácticas proviene de relatos indirectos, análisis de artefactos arqueológicos y comparaciones con culturas vecinas o contemporáneas, como los tracios y los celtas. En muchos casos, la interpretación de los símbolos ilirios sigue siendo tema de debate entre los expertos. Si se amplía mucho este texto, no quiero una conclusión. Además, las prácticas de arte corporal entre los ilirios no eran homogéneas, variaban significativamente entre las distintas tribus y regiones. Algunas tribus preferían ciertos tipos de ornamentación, mientras que otras enfatizaban tatuajes o escarificaciones específicas. Esta diversidad refleja la complejidad cultural de los ilirios y su interacción con pueblos vecinos, como los griegos y los romanos, quienes influyeron y fueron influenciados por estas tradiciones. Con la expansión del Imperio Romano, muchas de estas prácticas fueron progresivamente reemplazadas o adaptadas a medida que la romanización alteraba las costumbres locales. Sin embargo, vestigios de las tradiciones del arte corporal ilirio persistieron en ciertas regiones e influyeron en la cultura popular local durante siglos. En definitiva, el arte corporal y los símbolos ilirios no solo reflejan una estética antigua, sino que también ofrecen una ventana para comprender las estructuras sociales, las creencias espirituales y las identidades tribales que marcaron esa época. El estudio de estos elementos, a pesar de los desafíos, contribuye a la reconstrucción de la historia cultural de los antiguos Balcanes y al reconocimiento de la complejidad de los pueblos que los habitaron. Los ilirios fueron un grupo diverso y heterogéneo de pueblos antiguos que ocuparon vastas áreas de la región de los Balcanes durante la antigüedad, abarcando territorios que ahora forman parte de varios países del sureste europeo, como Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Montenegro, Serbia, Kosovo, así como partes de Eslovenia y Macedonia. Estos grupos no formaban una única nación o cultura homogénea, sino un conjunto de tribus y comunidades distintas,
cada una con sus propias particularidades culturales, políticas y sociales, aunque compartían elementos lingüísticos y culturales que los caracterizaban colectivamente como ilirios. Su presencia histórica se extiende aproximadamente desde el siglo VIII a.C. hasta el comienzo de la era cristiana, época en la que sus tierras y sociedades sufrieron importantes transformaciones debido a influencias externas, como la expansión del Imperio Romano y el contacto con otros pueblos de la región. A pesar de la escasez de registros escritos producidos directamente por los propios ilirios, la cultura iliria se reconoce como compleja y rica, reflejando un estilo de vida que abarcaba desde la organización tribal y guerrillera hasta expresivas manifestaciones artísticas y religiosas. Entre los aspectos más destacados de esta cultura se encuentra la práctica del arte corporal, que consistía en modificaciones corporales deliberadas mediante tatuajes, escarificaciones y la aplicación de ornamentos como piercings y pinturas. Estas prácticas no eran meramente decorativas, sino que tenían profundos significados, sirviendo como un código visual que expresaba la identidad individual y colectiva de los ilirios, reforzaba las jerarquías sociales. Al mismo tiempo, funcionaba como una forma de comunicación simbólica entre los miembros de la tribu y con los pueblos vecinos. Además, el arte corporal entre los ilirios estaba estrechamente vinculado a símbolos específicos que representaban valores fundamentales de su cultura, como el coraje, la fuerza, el honor y la conexión con el mundo espiritual. Estos símbolos podían ser diseños geométricos, patrones abstractos o figuras que evocaban animales, elementos de la naturaleza o entidades divinas, y se aplicaban al cuerpo para proteger al individuo, indicar su posición social o marcar eventos importantes de la vida, como ritos de paso, matrimonios o hazañas en la batalla. La presencia de estos símbolos en el cuerpo también funcionaba como una especie de amuleto, protegiendo contra enemigos y fuerzas del mal, según las creencias religiosas y mágicas prevalecientes en las comunidades ilirias. La relación de los ilirios con la guerra fue intensa y definitoria en muchos aspectos de su cultura. Como pueblos frecuentemente involucrados en conflictos y disputas territoriales, las marcas corporales desempeñaban un papel importante para demostrar valentía y experiencia militar. Los guerreros ilirios podían lucir tatuajes o cicatrices específicos que indicaban sus logros en el campo de batalla, su resistencia o su afiliación a grupos guerreros específicos, reforzando la identidad guerrera que impregnaba la sociedad. Este vínculo entre el arte corporal y la guerra tenía una función no solo estética, sino también utilitaria y simbólica, sirviendo para intimidar a los enemigos y fortalecer la moral interna. Geográficamente, los ilirios habitaban una amplia variedad de regiones, desde las zonas montañosas y boscosas del interior de los Balcanes hasta las zonas costeras del mar Adriático, lo que influyó en sus estilos de vida, economías e interacciones con otros pueblos. Esta diversidad territorial también contribuyó al desarrollo de variaciones locales en las costumbres ilirias entre las diferentes tribus, incluyendo distintos estilos de modificación corporal, el uso de colores y diseños simbólicos, y variaciones en las técnicas y materiales empleados para el arte corporal. La influencia de culturas vecinas, como los griegos, los tracios, los celtas y, posteriormente, los romanos, también contribuyó a la complejidad cultural de los ilirios. La interacción con estas civilizaciones propició un intercambio de prácticas artísticas, religiosas y sociales, que se puede observar en ciertos estilos de ornamentos corporales y símbolos que comparten rasgos comunes o adaptaciones locales. Aún así, los ilirios mantuvieron sus propias características y una identidad cultural definida, lo que demuestra la resiliencia y la importancia de estas prácticas simbólicas para la cohesión social y la preservación de la memoria colectiva. Las fuentes históricas que mencionan a los ilirios, aunque en gran parte producidas por autores griegos y romanos que a menudo los veían desde la perspectiva de un otro bárbaro, también ofrecen valiosos relatos de su organización social, costumbres y guerra. Estos relatos, combinados con hallazgos arqueológicos, que incluyen artefactos como joyas, armas,
tumbas decoradas y restos humanos con evidencia de modificaciones corporales ayudan a reconstruir una imagen más detallada de la vida iliria, incluso dada la escasa evidencia documental. Así, la cultura iliria emerge como un mosaico de tradiciones, prácticas y símbolos que se basaban en el cuerpo humano como una de sus principales formas de expresión y comunicación. El arte corporal, en este contexto, funcionaba como un reflejo de la complejidad social y espiritual de estos pueblos antiguos, reflejando sus creencias, estructuras de poder, relaciones grupales y su constante lucha por la supervivencia y el reconocimiento en un contexto histórico marcado por desafíos y transformaciones. Por lo tanto, incluso dadas las limitaciones de los registros escritos y las dificultades impuestas por el tiempo, la combinación de evidencia arqueológica y estudios comparativos con culturas vecinas nos permite reconocer el arte corporal como un elemento central de la cultura iliria, esencial para comprender la dinámica social, religiosa y simbólica de este antiguo pueblo. Mediante estas prácticas, los ilirios construyeron una identidad compleja y multifacética, en la que el cuerpo se convirtió en un espacio sagrado de expresión y comunicación. Los tatuajes y la pintura corporal, por ejemplo, eran mucho más que simples adornos estéticos. Entre los ilirios, se cree que estos procedimientos estaban estrechamente vinculados a los ritos de paso, especialmente los relacionados con la mayoría de edad de los jóvenes, la iniciación guerrera y las ceremonias religiosas. La aplicación de símbolos en el cuerpo servía para comunicar posición social, valentía y pertenencia a una tribu o clan en particular. Los diseños aplicados a la piel, probablemente con pigmentos naturales extraídos de plantas y minerales, a menudo presentaban formas geométricas como líneas, círculos concéntricos, espirales y patrones entrelazados. Estas formas repetitivas tenían profundos significados simbólicos, que podían referirse a la protección contra enemigos, una conexión con lo divino o la representación de las fuerzas naturales. Además de los tatuajes y las pinturas, también se practicaba la escarificación, la práctica de cortar la piel para crear cicatrices decorativas. Esta técnica, dolorosa y de larga curación, era una forma de demostrar resistencia física, valentía y conexión espiritual. Las cicatrices formaban patrones que a menudo imitaban símbolos sagrados, reforzando la idea de que el cuerpo es un vehículo de expresión cultural y espiritual. Los símbolos ilirios no se limitaban a la piel, sino que también se encontraban en adornos de metal, piedra y hueso. Collares, pulseras, anillos y broches presentaban diseños que reproducían los mismos motivos geométricos y zoomorfos presentes en los tatuajes, lo que demostraba la importancia del simbolismo para la identidad colectiva. Entre los motivos más comunes se encuentran las espirales, que pueden simbolizar el ciclo de la vida, los ciclos naturales e incluso conceptos de fertilidad y regeneración. Además, la presencia de símbolos con formas zoomorfas, representaciones estilizadas de animales, indica la fuerte conexión de los ilirios con el mundo natural. Animales como caballos, ciervos y aves probablemente eran venerados y representaban cualidades deseadas como la fuerza, la agilidad y la libertad. El arte corporal, por lo tanto, reflejaba una cosmovisión en la que lo humano y lo natural estaban íntimamente conectados. Un aspecto fundamental para comprender el arte corporal ilirio es su diversidad. Las tribus ilirias eran numerosas y heterogéneas, y sus prácticas culturales, incluyendo la modificación corporal y el uso de símbolos, variaban según la región y las influencias externas. Por ejemplo, las tribus situadas cerca de la costa adriática tuvieron contacto con griegos y romanos, lo que influyó en sus estilos artísticos y simbólicos, mientras que las tribus del interior mantuvieron tradiciones más antiguas. El registro arqueológico, aunque limitado, también incluye objetos que demuestran la influencia de la romanización, tras la conquista y anexión de las tierras ilirias por el Imperio Romano. Con esta influencia, muchas costumbres fueron gradualmente abandonadas o adaptadas, lo que dificulta el estudio de las prácticas originales en su forma más pura. Desde una perspectiva antropológica,
El arte corporal y los símbolos ilirios representan no solo la estética, sino también elementos fundamentales de la estructura social y religiosa. La aplicación de estos símbolos funcionaba como un mecanismo de cohesión social, reforzando alianzas, distinciones y vínculos dentro del grupo. Era un lenguaje visual y corporal que transmitía mensajes importantes sin necesidad de palabras. A pesar de las dificultades para obtener registros precisos, la continuidad y el impacto de estas prácticas se pueden observar en la cultura de las poblaciones balcánicas a lo largo de los siglos. Algunas tradiciones locales y populares se remontan a símbolos y prácticas antiguas, aunque transformadas y adaptadas, lo que sugiere una profunda persistencia cultural. Finalmente, el estudio detallado del arte corporal y los símbolos ilirios, si bien requiere una extensa investigación arqueológica y comparativa, ofrece una valiosa perspectiva para comprender no solo los aspectos materiales, sino también las dimensiones simbólicas y espirituales de esta antigua civilización. Es una historia marcada por la complejidad, la diversidad y la riqueza cultural, aunque narrada de forma pausada y meticulosa, que refleja el contexto y el ritmo de vida de la antigüedad. Hernán Cortés demostró una notable habilidad política y estratégica al explotar deliberadamente las divisiones internas que existían entre los diversos pueblos indígenas que habitaban Mesoamérica antes de la llegada de los españoles. El imperio azteca, aunque poderoso y expansivo, estaba compuesto por una serie de tribus y naciones que, en muchos casos, estaban subyugadas o mantenían relaciones tensas con el gobierno central de Tenochtitlán. Cortés supo identificar y capitalizar estos conflictos internos, buscando activamente alianzas con grupos que deseaban liberarse del dominio azteca o que tenían interés en desafiar su poder hegemónico. Uno de sus aliados más importantes en este proceso fueron los tlaxcaltecas, un pueblo guerrero que nunca fue completamente conquistado por los aztecas y que albergaba un profundo resentimiento hacia la hegemonía impuesta por Moctezuma II. Los tlaxcaltecas, reconociendo la presencia española como una oportunidad para revertir su vasallaje e imponer un nuevo orden regional, decidieron formar una alianza estratégica con Cortés y sus hombres. Esta alianza fue crucial para el éxito militar de los conquistadores, ya que los tlaxcaltecas aportaron no solo tropas adicionales, sino también un conocimiento detallado del terreno, las tácticas de guerra locales y las estructuras políticas de las tribus vecinas. La unión entre los españoles y sus aliados indígenas incrementó significativamente la potencia de fuego y la capacidad de movilización de Cortés, lo que le permitió enfrentarse al ejército azteca con una coalición mucho más numerosa y diversa, lo que inclinó la balanza en el enfrentamiento. Además de esta astuta maniobra diplomática, los españoles poseían una serie de ventajas tecnológicas y tácticas que resultaron decisivas en el campo de batalla. El uso de armas de fuego, como arcabuces y cañones ligeros, representó una innovación militar para los pueblos mesoamericanos, acostumbrados a armas tradicionales como lanzas, arcos, flechas y hachas. La capacidad de disparar proyectiles que causaban daño y pánico a distancia les otorgaba una potencia de impacto muy superior a la que previamente habían experimentado los aztecas. Además, las armaduras metálicas, que protegían a los conquistadores de los golpes de las armas indígenas, y los robustos escudos aumentaban la supervivencia de los soldados españoles en el combate cuerpo a cuerpo. Otro elemento que contribuyó decisivamente al éxito militar de Cortés fue la introducción del caballo en la batalla. Los aztecas nunca habían visto estos animales, y su presencia inspiraba admiración y temor entre los guerreros indígenas. La movilidad, velocidad e impacto de los caballos montados permitieron a los españoles realizar ataques rápidos y maniobras estratégicas que confundieron y desorganizaron a las fuerzas enemigas. El caballo, además de ser un instrumento de guerra, convirtió al guerrero español en una figura casi mitológica para los indígenas, aumentando su impacto psicológico en el enemigo.
Esta ventaja logística y psicológica fue hábilmente explotada por Cortés y sus capitanes en varias batallas cruciales durante la campaña. Además de las armas y los caballos, las estrategias tácticas empleadas por los españoles diferían significativamente de las técnicas tradicionales de guerra azteca. Mientras que los guerreros aztecas valoraban el combate cuerpo a cuerpo, los enfrentamientos rituales y la captura de prisioneros para sacrificios, los españoles priorizaban el uso combinado de armas de fuego, la formación disciplinada de tropas, los ataques coordinados y el aprovechamiento de las debilidades enemigas. Cortés implementó estrategias de asedio, emboscada y el uso de fortificaciones improvisadas, aprovechando la fragmentación y la falta de unidad de las fuerzas indígenas. Esta superioridad táctica permitió a los españoles superar a ejércitos numéricamente superiores, socavando la resistencia azteca y facilitando la progresiva conquista del territorio. Es importante destacar que, a pesar de toda esta superioridad tecnológica y estratégica, los guerreros aztecas demostraron gran coraje, resiliencia y un profundo conocimiento del terreno, lo que les brindó ventajas en emboscadas y combates cerca de su entorno natural. La valentía y la disciplina de los soldados indígenas fueron factores que prolongaron la lucha y obstaculizaron la campaña española. Sin embargo, estos atributos fueron insuficientes para contrarrestar el impacto devastador de las armas de fuego, la movilidad de los caballos y la inteligencia militar de Cortés, sumado a la cooperación de los aliados indígenas que incrementaron sustancialmente el contingente conquistador. En última instancia, la combinación de estas estrategias, la explotación de las divisiones políticas internas, la formación de alianzas con tribus hostiles a los aztecas, el uso superior de la tecnología militar y la implementación de tácticas innovadoras, revela la complejidad y la astucia de la campaña de Hernán Cortés, que no se basó exclusivamente en la fuerza bruta, sino en una serie de factores interconectados que, en conjunto, aseguraron la victoria sobre uno de los imperios más poderosos y organizados de la América precolombina. La conquista de Tenochtitlán no fue un proceso rápido ni sencillo, sino una serie de intensos y prolongados conflictos que duraron varios meses, lo que refleja la decidida resistencia de los aztecas ante la invasión española. Tras la entrada inicial de Hernán Cortés en la capital azteca en 1519, las tensiones entre los conquistadores y la población local aumentaron rápidamente, lo que resultó en una escalada de enfrentamientos armados que incluyeron luchas callejeras, el asedio de la ciudad y batallas en los alrededores. Los aztecas, liderados por sus guerreros y la élite militar, resistieron con valentía, luchando con un profundo conocimiento del terreno, estrategias defensivas y movilización popular, lo que prolongó la campaña y la convirtió en una de las conquistas más difíciles y sangrientas del período colonial. Hernán Cortés demostró una notable habilidad política y estratégica al explotar deliberadamente las divisiones internas que existían entre los diversos pueblos indígenas que habitaban Mesoamérica antes de la llegada de los españoles. El imperio azteca, aunque poderoso y expansivo, estaba compuesto por una serie de tribus y naciones que, en muchos casos, estaban subyugadas o mantenían relaciones tensas con el gobierno central de Tenochtitlán. Cortés supo identificar y capitalizar estos conflictos internos, buscando activamente alianzas con grupos que deseaban liberarse del dominio azteca o que tenían interés en desafiar su poder hegemónico. Uno de sus aliados más importantes en este proceso fueron los tlaxcaltecas, un pueblo guerrero que nunca fue completamente conquistado por los aztecas y que albergaba un profundo resentimiento hacia la hegemonía impuesta por Moctezuma II. Los tlaxcaltecas, reconociendo la presencia española como una oportunidad para revertir su vasallaje e imponer un nuevo orden regional, decidieron formar una alianza estratégica con Cortés y sus hombres. Esta alianza fue crucial para el éxito militar de los conquistadores, ya que los tlaxcaltecas aportaron no solo tropas adicionales, sino también un conocimiento detallado del terreno, las tácticas de guerra locales y las estructuras políticas de las tribus vecinas.
La unión entre los españoles y sus aliados indígenas incrementó significativamente la potencia de fuego y la capacidad de movilización de Cortés, lo que le permitió enfrentarse al ejército azteca con una coalición mucho más numerosa y diversa, lo que inclinó la balanza en el enfrentamiento. Además de esta astuta maniobra diplomática, los españoles poseían una serie de ventajas tecnológicas y tácticas que resultaron decisivas en el campo de batalla. El uso de armas de fuego, como arcabuces y cañones ligeros, representó una innovación militar para los pueblos mesoamericanos, acostumbrados a armas tradicionales como lanzas, arcos, flechas y hachas. La capacidad de disparar proyectiles que causaban daño y pánico a distancia les otorgaba una potencia de impacto muy superior a la que previamente habían experimentado los aztecas. Además, las armaduras metálicas, que protegían a los conquistadores de los golpes de las armas indígenas, y los robustos escudos aumentaban la supervivencia de los soldados españoles en el combate cuerpo a cuerpo. Otro elemento que contribuyó decisivamente al éxito militar de Cortés fue la introducción del caballo en la batalla. Los aztecas nunca habían visto estos animales, y su presencia inspiraba admiración y temor entre los guerreros indígenas. La movilidad, velocidad e impacto de los caballos montados permitieron a los españoles realizar ataques rápidos y maniobras estratégicas que confundieron y desorganizaron a las fuerzas enemigas. El caballo, además de ser un instrumento de guerra, convirtió al guerrero español en una figura casi mitológica para los indígenas, aumentando su impacto psicológico en el enemigo. Esta ventaja logística y psicológica fue hábilmente explotada por Cortés y sus capitanes en varias batallas cruciales durante la campaña. Además de las armas y los caballos, las estrategias tácticas empleadas por los españoles diferían significativamente de las técnicas tradicionales de guerra azteca. Mientras que los guerreros aztecas valoraban el combate cuerpo a cuerpo, los enfrentamientos rituales y la captura de prisioneros para sacrificios, los españoles priorizaban el uso combinado de armas de fuego, la formación disciplinada de tropas, los ataques coordinados y el aprovechamiento de las debilidades enemigas. Cortés implementó estrategias de asedio, emboscada y el uso de fortificaciones improvisadas, aprovechando la fragmentación y la falta de unidad de las fuerzas indígenas. Esta superioridad táctica permitió a los españoles superar a ejércitos numéricamente superiores, socavando la resistencia azteca y facilitando la progresiva conquista del territorio. Es importante destacar que, a pesar de toda esta superioridad tecnológica y estratégica, los guerreros aztecas demostraron gran coraje, resiliencia y un profundo conocimiento del terreno, lo que les brindó ventajas en emboscadas y combates cerca de su entorno natural. La valentía y la disciplina de los soldados indígenas fueron factores que prolongaron la lucha y obstaculizaron la campaña española. Sin embargo, estos atributos fueron insuficientes para contrarrestar el impacto devastador de las armas de fuego, la movilidad de los caballos y la inteligencia militar de Cortés, sumado a la cooperación de los aliados indígenas que incrementaron sustancialmente el contingente conquistador. En última instancia, la combinación de estas estrategias, la explotación de las divisiones políticas internas, la formación de alianzas con tribus hostiles a los aztecas, el uso superior de la tecnología militar y la implementación de tácticas innovadoras, revela la complejidad y la astucia de la campaña de Hernán Cortés, que no se basó exclusivamente en la fuerza bruta, sino en una serie de factores interconectados que, en conjunto, aseguraron la victoria sobre uno de los imperios más poderosos y organizados de la América precolombina. La conquista de Tenochtitlán no fue un proceso rápido ni sencillo, sino una serie de intensos y prolongados conflictos que duraron varios meses, lo que refleja la decidida resistencia de los aztecas ante la invasión española. Tras la entrada inicial de Hernán Cortés en la capital azteca en 1519, las tensiones entre los conquistadores y la población local aumentaron rápidamente, lo que resultó en una escalada de enfrentamientos armados que incluyeron luchas callejeras, el asedio de la ciudad y batallas en los alrededores.
Los aztecas, liderados por sus guerreros y la élite militar, resistieron con valentía, luchando con un profundo conocimiento del terreno, estrategias defensivas y movilización popular, lo que prolongó la campaña y la convirtió en una de las conquistas más difíciles y sangrientas del periodo colonial. Durante este periodo, la ciudad de Tenochtitlán fue escenario de dramáticos acontecimientos, incluyendo la llamada Masacre del Templo Mayor, en la que las tensiones y desacuerdos entre los sacerdotes españoles y aztecas culminaron en violencia y represalias, intensificando aún más el clima de hostilidad. La situación se volvió cada vez más insostenible con el asedio impuesto por los españoles, quienes, apoyados por sus tropas indígenas aliadas, como los tlaxcaltecas, lograron cortar el suministro de alimentos y recursos a los habitantes de la ciudad. La combinación de hambruna, enfermedades traídas por los europeos, como la viruela, que diezmó a gran parte de la población nativa, y la constante presión militar erosionaron las defensas y la moral de los aztecas, minando su resiliencia durante los meses siguientes. Además de estos factores, la superioridad tecnológica y táctica de los conquistadores fue decisiva en la toma definitiva de la ciudad. Cortés y sus hombres emplearon cañones y armas de fuego, así como la movilidad que les proporcionaban los caballos, para romper las defensas de la ciudad, atacar las fortalezas aztecas y eliminar los focos de resistencia. Las estrategias de asedio se planificaron meticulosamente para aislar Tenochtitlán, obstaculizando la llegada de refuerzos y suministros, mientras la población sufría escasez de alimentos, agua potable y medicinas. El intenso y prolongado asedio acabó agotando a las fuerzas aztecas, culminando con la rendición y caída de la ciudad en agosto de 1521. Con la toma de Tenochtitlán, Hernán Cortés inauguró una nueva era marcada por la consolidación del dominio español en la región. La ciudad, que había sido el corazón del vasto imperio azteca, comenzó a reconstruirse y transformarse en un centro colonial bajo el control directo de la corona española. Pronto, Cortés sentó las bases del Virreinato de Nueva España, una de las provincias coloniales más importantes de América, que abarcaba territorios que hoy corresponden a México, partes de Estados Unidos, Centroamérica e incluso algunas regiones del Caribe. La administración colonial establecida por Cortés y sus sucesores se caracterizó por un sistema político, económico y social que buscaba someter y explotar a las poblaciones indígenas, reorganizar el territorio según los intereses europeos y promover la evangelización católica, que acompañó la expansión imperial. La imposición del dominio español sobre vastas poblaciones indígenas implicó una serie de medidas que alteraron profundamente la organización social y cultural de estas comunidades. Las estructuras políticas tradicionales fueron desmanteladas o incorporadas al sistema colonial mediante mecanismos como la encomienda, que otorgaba a los colonizadores el derecho a explotar la mano de obra indígena, y la introducción de nuevas leyes e instituciones que subordinaban a los pueblos originarios a las autoridades coloniales. Esta transformación implicó no solo la pérdida de la autonomía indígena, sino también profundos cambios en los modos de vida, las prácticas económicas, religiosas y culturales, que a menudo resultaron en resistencia, revueltas y diversas adaptaciones a lo largo del periodo colonial. Además, la conquista y colonización de Tenochtitlán y la vasta región de la Nueva España tuvieron un impacto significativo en la dinámica económica global, insertando estas tierras en la creciente llamada economía mundial, basada en la extracción de recursos naturales, la agricultura comercial, la minería y el comercio transatlántico. La riqueza obtenida de estas nuevas posesiones impulsó el poder de España en Europa, a la vez que desencadenó profundas transformaciones demográficas, con el declive de las poblaciones indígenas debido a enfermedades, guerras y explotación, y la llegada de colonizadores europeos, africanos esclavizados y otros grupos migratorios que formarían la compleja sociedad colonial. Por tanto, la conquista de Tenochtitlán representó no solo el fin del imperio azteca,
sino también el inicio de un nuevo capítulo en la historia de América, marcado por la formación de una colonia que se convertiría en uno de los principales centros del Imperio español, moldeando para siempre la cultura, la política y la economía de la región, con consecuencias que resuenan hasta nuestros días. Las consecuencias de las conquistas de Hernán Cortés, en particular la subyugación del Imperio azteca y la fundación de la Nueva España, fueron profundas, duraderas y multifacéticas, afectando drásticamente todos los aspectos de la vida de los pueblos indígenas de América. Desde una perspectiva demográfica, quizás el impacto más devastador e inmediato fue la propagación de enfermedades infecciosas traídas por los europeos, contra las cuales las poblaciones nativas carecían de inmunidad. La viruela, en particular, fue una de las epidemias más letales, pero también se propagaron enfermedades como el sarampión, la influenza, el tifus y la rubéola. La introducción accidental de estos virus y bacterias tuvo un efecto catastrófico. En pocas décadas desde el inicio de la conquista, millones de indígenas murieron, reduciendo drásticamente la población mesoamericana, en algunos casos hasta en un 80% o más. Esta repentina y masiva despoblación no solo causó un sufrimiento humano inconmensurable, sino que también perturbó comunidades enteras, derrumbó las redes económicas y provocó una ruptura sin precedentes en las sociedades indígenas. En el ámbito social y político, la llegada de los españoles y la subsiguiente conquista de Tenochtitlán supusieron el colapso total de las antiguas estructuras de poder y la organización comunitaria. El sistema imperial azteca, basado en una red de ciudades-estado, Altepetl, subordinadas al poder central de Tenochtitlán y apoyadas por una élite político-religiosa con fuerte influencia militar, fue rápidamente desmantelado y reemplazado por instituciones coloniales europeas. Los gobernantes indígenas fueron depuestos, muchos ejecutados o cooptados, y en lugar de los sistemas tradicionales de gobierno, se establecieron autoridades españolas vinculadas directamente a la corona. Los cabildos, concejos municipales coloniales, comenzaron a administrar los antiguos territorios indígenas, a menudo con una participación limitada de las élites nativas cristianizadas, que servían a los intereses coloniales como intermediarios, pero que ya no gozaban del mismo prestigio ni autonomía que antes. Más allá de la estructura política, el tejido social indígena sufrió una brutal reconfiguración. La encomienda, un sistema mediante el cual los colonizadores obtenían el derecho a utilizar mano de obra indígena a cambio de evangelización y protección, funcionó en la práctica como una forma encubierta de esclavitud. Los pueblos indígenas eran obligados a trabajar en minas, plantaciones, obras públicas y otras actividades extenuantes, a menudo en condiciones inhumanas. Este sistema generaba no solo explotación económica, sino también destrucción familiar y comunitaria, ya que hombres, mujeres y niños eran separados y obligados a vivir bajo la autoridad de colonos que desconocían, y a menudo despreciaban, las tradiciones y la cultura locales. La destrucción cultural fue otro aspecto central de este proceso. Los templos, centros ceremoniales y objetos religiosos de las antiguas civilizaciones mesoamericanas fueron sistemáticamente demolidos o saqueados. Se construyeron iglesias católicas en lugar de los grandes templos aztecas, no solo como símbolo de la victoria cristiana, sino también como instrumento para imponer la fe europea. Los rituales religiosos, las cosmologías indígenas y los calendarios ceremoniales fueron suprimidos y reemplazados por la doctrina cristiana. La imposición de la religión católica estuvo liderada por órdenes misioneras como los franciscanos, los dominicos y los agustinos, quienes se esforzaron por convertir a la población indígena, recurriendo a menudo a la destrucción de códices, que eran registros escritos y pictográficos de la sabiduría y la historia de los pueblos indígenas. La sustitución de las lenguas indígenas por lenguas europeas, especialmente el español, también representó un atentado contra la identidad cultural de los pueblos conquistados.
Si bien algunas órdenes religiosas aprendieron náhuatl y otras lenguas locales para facilitar la catequesis, el proceso de hispanización fue progresivo e implacable, marginando los conocimientos tradicionales, las costumbres y la cosmovisión indígena. Los centros educativos establecidos por los colonizadores, como las escuelas indígenas, buscaban formar una élite nativa cristianizada que adoptara los valores europeos y rechazara la herencia cultural de sus antepasados, reforzando así la dominación colonial no solo mediante la fuerza, sino también mediante la asimilación simbólica. En el ámbito económico, la conquista de Cortés y el establecimiento del sistema colonial transformaron radicalmente la dinámica productiva de la región. La agricultura indígena, basada en técnicas como las chinampas y los huertos comunales, fue sustituida por formas de explotación orientadas a la exportación y la obtención de beneficios, como la producción de azúcar y algodón y la minería de plata y oro, que requería mucha mano de obra. Los españoles impusieron un nuevo sistema de propiedad de la tierra, concentrando grandes extensiones de tierra en manos de unos pocos colonos y marginando a las comunidades indígenas, que perdieron el acceso a sus antiguos territorios y medios tradicionales de subsistencia. Esta transformación generó nuevas desigualdades y consolidó un modelo económico extractivo dependiente de la metrópoli europea, que persistiría durante toda la época colonial. Finalmente, desde una perspectiva simbólica y psicológica, las conquistas de Cortés inauguraron un proceso de subyugación cultural que desestabilizó profundamente los sistemas de valores de las poblaciones nativas. Los dioses antiguos fueron demonizados, las costumbres consideradas bárbaras o idólatras, y el propio pasado indígena pasó a ser visto, desde una perspectiva colonial, como una era de ignorancia y salvajismo que debía ser superada por la civilización europea. Esta narrativa, construida por los cronistas españoles y perpetuada durante siglos, contribuyó a borrar o distorsionar la memoria histórica de los pueblos nativos, imponiendo una perspectiva eurocéntrica sobre cómo eran las civilizaciones mesoamericanas antes de la conquista. Este proceso de borrado y reemplazo cultural no se produjo de forma pasiva. Muchas comunidades indígenas resistieron, preservando sus lenguas, creencias y tradiciones en secreto, y continuaron desafiando, aunque de forma fragmentada o disimulada, el orden colonial. Pero el impacto inicial de la conquista liderada por Hernán Cortés fue tan profundo que moldeó irreversiblemente el panorama social, político, económico y cultural de la región, dejando cicatrices que aún son visibles en las desigualdades sociales, la marginación de los pueblos indígenas y la lucha por la memoria histórica de lo que fue y pudo haber sido Mesoamérica. A lo largo de su vida, Hernán Cortés no solo participó en una de las campañas militares más influyentes de la historia de América, sino que también tuvo que lidiar constantemente con disputas políticas, rivalidades e intrigas que permearon tanto el entorno colonial de la Nueva España como la corte real de la metrópoli española. A pesar de su éxito militar y del inmenso territorio conquistado bajo la bandera de la Corona de Castilla, Cortés nunca gozó de una posición plenamente segura dentro del complejo e inestable sistema político imperial. Poco después de la caída de Tenochtitlán y el establecimiento del dominio español, comenzaron a surgir interrogantes sobre el alcance de su poder, la legalidad de sus acciones y la forma en que administraba los nuevos territorios. Cortés, aunque inicialmente nombrado capitán general y reconocido como líder de la expedición, carecía de autorización previa para la expedición al partir de Cuba, una colonia española bajo el dominio de Diego Velázquez, quien inicialmente había otorgado permiso para una misión exploratoria, no para una campaña de conquista. Al desobedecer las órdenes de Velázquez y proceder con la expedición por su cuenta, Cortés sentó un delicado precedente, que posteriormente sería utilizado en su contra por sus adversarios. Si bien sus logros impresionaron a la monarquía española y le valieron títulos como el de Marqués del Valle de Oaxaca, su autoridad fue sistemáticamente cuestionada por rivales y por burócratas enviados desde España para controlar y supervisar los nuevos dominios. Al consolidar su poder en Nueva España,
Cortés se vio obligado a lidiar con una serie de conspiraciones, denuncias e investigaciones ordenadas por la corona. Los llamados juicios de residencia, mecanismos legales utilizados por la monarquía para supervisar la conducta de sus representantes coloniales, se instituyeron en su contra, lo que resultó en numerosas acusaciones, desde abuso de poder hasta enriquecimiento ilícito. Las tensiones entre Cortés y otros funcionarios reales aumentaron, especialmente tras la llegada de nuevos administradores como Nuño de Guzmán y Antonio de Mendoza, el primer virrey de Nueva España. Estos conflictos revelan cómo la política colonial española estuvo marcada por las luchas internas y el control centralizado de la corona, que temía la excesiva autonomía de los ambiciosos conquistadores. En medio de estas disputas, Cortés regresó a España en varias ocasiones, buscando justificar sus acciones ante la corte, asegurar sus derechos sobre las tierras conquistadas y preservar los beneficios materiales y políticos de su campaña. Sus visitas a la metrópoli estuvieron marcadas por largas batallas legales, audiencias formales, peticiones y negociaciones con miembros de la corte, incluido el propio emperador Carlos V. Aunque recibió cierto reconocimiento por sus logros y títulos nobiliarios, Cortés nunca se integró plenamente en los círculos más influyentes de la nobleza española. Muchos lo veían con recelo, como un aventurero que, aunque exitoso, había desafiado la autoridad establecida y se había enriquecido mediante la guerra y la explotación colonial. En los últimos años de su vida, Cortés vio decaer progresivamente su prestigio político. Excluido de las decisiones más importantes de la administración de Nueva España, aislado de la política cortesana y rodeado de adversarios más jóvenes y mejor posicionados, vivió con amargura y cierto resentimiento. Intentó participar en otras campañas militares, como una expedición al norte de África en 1541 durante la campaña contra Argel, pero su participación fue discreta y no le reportó mayor gloria. En cartas al rey y a otros miembros de la administración real, Cortés expresó con frecuencia su frustración por no recibir el reconocimiento que creía merecer, recordando constantemente el papel central que había desempeñado en la conquista de México y exigiendo una compensación acorde con su contribución. Hernán Cortés falleció el 2 de diciembre de 1547 en la ciudad de Castilleja de la Cuesta, cerca de Sevilla, España, relativamente apartado de los círculos de poder y con algunos de sus derechos aún en disputa judicial. Tras su muerte, su cuerpo fue trasladado en varias ocasiones, lo que refleja la inquietud y la ambivalencia que rodeaban su figura. Inicialmente enterrado en un convento franciscano, sus restos fueron posteriormente llevados a Nueva España y enterrados en la Ciudad de México, en la iglesia de Jesús Nazareno, aunque a lo largo de los siglos fueron ocultados, trasladados e incluso disimulados por temor a la profanación, dada la naturaleza polarizante de su legado. A lo largo de los siglos, la memoria de Hernán Cortés ha oscilado entre el heroísmo ensalzado por los cronistas españoles, quienes lo retrataron como el máximo ejemplo de un conquistador cristiano destinado a expandir la fe y la civilización, y la condena de los historiadores modernos y las comunidades indígenas, quienes lo asocian con la destrucción de civilizaciones antiguas y el inicio de un periodo de explotación, violencia y opresión colonial. Incluso en vida, Cortés ya era objeto de leyendas, relatos contradictorios y controversias que moldearon su imagen como figura histórica y como figura simbólica de una era marcada por la conquista, la dominación y el cambio irreversible en las Américas. Sus cartas, conocidas como las cartas de relación, escritos al emperador Carlos V, son documentos fundamentales para comprender no solo los acontecimientos de la conquista, sino también la mentalidad de Cortés. En ellos, presenta una narrativa que combina la autoglorificación, la argumentación política y la justificación ideológica, intentando moldear la historia según su propia perspectiva.
A través de estos escritos, vemos a un hombre profundamente consciente del impacto de sus acciones y de la necesidad de presentarlas como parte de un proyecto civilizador legitimado por la fe cristiana y los intereses de la monarquía española, incluso si esto implicaba minimizar la violencia empleada u ocultar los abusos cometidos por sus soldados. En vida, Cortés ya se había convertido en un símbolo de las contradicciones del proyecto colonial europeo. Si bien expandía las fronteras del imperio y se convertía en instrumento de la evangelización católica, también actuaba en pos de intereses personales, acumulando riquezas y ejerciendo un poder absoluto en los territorios recién conquistados. Por todas estas razones, su nombre llegó a encarnar tanto la gloria del imperio como los traumas y las pérdidas irreparables sufridas por los pueblos indígenas, marcando indeleblemente la historia de Latinoamérica y la España imperial. Su trayectoria se detalla en una serie de documentos, cartas y relatos de cronistas contemporáneos, como Bernal Díaz del Castillo, quien proporcionó relatos detallados de las expediciones, batallas y negociaciones de Cortés. Estos textos, aunque a veces parciales e idealizados, son fundamentales para la comprensión histórica del periodo. Si se amplía mucho este texto, no quiero una conclusión. La complejidad de las conquistas de Hernán Cortés también implica analizar las relaciones entre los diferentes grupos indígenas, las políticas de la corona española, los intereses económicos vinculados a la explotación del oro y otros recursos, así como el papel de la religión para justificar la colonización. Por lo tanto, las conquistas de Hernán Cortés, aunque a menudo se narran como eventos dramáticos y rápidos, fueron el resultado de una serie de factores políticos, sociales, militares y culturales que se desarrollaron a lo largo de los años, envueltos en estrategias, alianzas y conflictos que moldearon la historia de América y Europa.